Now, once again, it's just a reminder that this is the UAE's first interplanetary mission. It's an unmanned mission. It will take about reach planet Mars, and of course, once it does, it will orbit the sphere for about 2 years, with a possible extension of another 2 years, depending on how the mission is going. Now, and as you can see right behind me, we are very close to the launch time, and of course, I'll be bringing you all the information. It's an unmanned mission. Pues It's back to you ya guys. estamos, Yusuf, ¿no? Reed, Sí, Planet estamos en vivo Mars, ya. and of course, once it Bueno, does, pues bienvenidos a esta transmisión en vivo del lanzamiento de la sonda Hope. Let's hope que ahora sí todo salga bien. Y pues estamos ahí con todas las ganas de que esto funcione y que pues ahora sí que los Emiratos Árabes sean contender, como dicen ellos ahí en las notas, que entren al selecto grupo de los que ahora Club de Marte, todo salga bien. Y pues si quieres, estamos Juan ahí, Claudio, ya que estamos aquí en esta transmisión. Bueno, aquí el doctor Juan Claudio Toledo, astrofísico, experto, nuestro experto. Cuéntanos un poco de cómo está esta sonda, es un orbitador, un poco, saber un poquito más de qué es lo que están mandando los Emirates a Marte. Hola, hola a todos los que estén viéndonos ahora. Estamos aquí en la transmisión de la misión Hope. Es la primera de 3 misiones que va a lanzar a Marte en esta ventana de lanzamiento de 2020. Cada 26 meses, más o menos cada 2 años, hay una oportunidad para poder lanzar sondas, naves o cualquier tipo de misión al planeta rojo. Y este 2020 hay 3 misiones planeadas. Esta que estamos viendo, la misión de Perseverance, del rover, que es como el gemelo de Curiosity, que van a lanzar el 30 de julio, y también una misión china, que es la primera misión china interplanetaria, que va muy ambiciosa porque van a mandar un rover además de un orbitador. Esta que estamos viendo es una misión de los Emiratos Árabes Unidos, que es un gran paso para el mundo árabe, para el Medio Oriente en general, ¿no? Es un orbitador que va a entrar en órbita de Marte con el fin de servir como orbitador climático, como observador del clima de Marte. Entonces lo van a poner en una posición muy distinta a la de las demás zonas que están en órbita de Marte. Ahora están varias zonas en Marte, europeas y estadounidenses en órbita, digamos, ¿no? Y están en órbitas bajas, entonces toman fotografías, imágenes de la superficie desde muy de cerca. Entonces solo están viendo una pequeña parte de la superficie en un momento dado. Y la idea que los Emiratos Árabes Unidos tenían para esta misión es hacer algo diferente a lo que no están haciendo otros países, otras agencias espaciales ya, que es poner una sonda en una órbita mucho más alejada de la superficie de Marte, de tal manera que la sonda pueda estar viendo una buena parte del hemisferio completo de Marte. Es un poquito lo que hacemos aquí en la Tierra también, ¿no? Tenemos satélites de órbita baja para observación de la Tierra que están viendo como a mucho detalle, con mucha resolución espacial, pero solo ven un pedacito. Y también tenemos orbitadores en órbita que se llama geoestacionaria, mucho más alejada, que permite que estén viendo todo el tiempo el mismo hemisferio de la Tierra. Entonces, para monitoreo, digamos, climático de gran escala, poder ver el movimiento de huracanes y cosas así a escala planetaria, pues es muy tener una sonda lejos que esté viendo continuamente todo un hemisferio completo. Entonces esta sonda se llama Hope y la idea es que la van a poner justo en este tipo de órbita más alejada. Y bueno, es un gran paso, ¿no?, para los Emiratos Árabes Unidos. Tú nos puedes contar un poco más, Marcela, ¿no?, de cómo se gestó esta misión y qué significa para ellos. Bueno, pues hemos estado ahí posteando algunas cosas en el grupo, ¿no? Pueden estarle ahí scrolleando para leer algunas de las cosas. Hay sobre todo una charla muy interesante que hace digamos, el project manager de la sonda, que es Amar, no me acuerdo ahorita cómo se llama exactamente, pero bueno. Y él lo que cuenta básicamente es que el Sheikh, bueno, primero vamos a hablar un poco de los Emiratos Árabes, ¿no? Porque igual es importante hablar de eso. Espera, aquí estamos teniendo una situación de ruido que al parecer ya están
muy puestos estos. Bueno, entonces los Emiratos Árabes Unidos son 7, ¿no? Y básicamente, históricamente, sobre todo, el que es el sheikh de Abu Dhabi es el que se convierte en el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y el primer ministro es el que es el sheikh de Dubái, que es Mohammed al-Rashid, que es básicamente al-Rashid, que es el que está llevando todo este proyecto. De hecho, la agencia espacial emiratí se llama Mohammed bin Rashid, ¿no? Y por él mismo. Y hace unos cuantos días fue su cumpleaños, y de hecho la idea era que la sonda se fuera en su cumpleaños, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue el problema, digamos, que no salió cuando era el cumpleaños de His Royal Highness. Y aparte, bueno, pues lo que comenta el Project Manager es que esta misión, más allá de la idea de llegar a Marte, que pues saben que es probable que quizás no llegue, tengo que explicar una cosa de por qué quizás no llegaría. O sea, esta sonda en realidad no es como que la compraron, ellos la hicieron ahora sí que desde cero, ¿no? Pero con ayuda y como bien lo estoy diciendo, de los científicos en Colorado, en Boulder, les estuvieron haciendo como digamos un chequeo. Estuvimos discutiendo mucho un poco eso en el grupo, ¿no? Algunas personas de qué tanto era correcto decir que es un desarrollo de ellos from scratch, ¿no? Porque obviamente la tecnología que están usando no la desarrollaron ellos, es una tecnología ya bien desarrollado los estadounidenses, y ellos pues digamos están montándose sobre estos desarrollos que ya existían con expertise de los gringos para poder hacer esto, porque es algo muy difícil, ¿no? Para un país que nunca ha hecho algo de este estilo es un gran reto. Pero eso es justo lo que decía Omar. Es que al final lo que se quería hacer era como montarse sobre los hombros de gigantes para poder entonces ellos intentar llegar, pero digamos, no desde cero y entonces gastarse muchísimo dinero en fracasos, ¿no? Sino como que ya las cuestiones tengan que ser como, obviamente, como pequeños ajustes para que lo puedan lograr más adelante, en caso de que esta vez no lo logren, pero la idea sería lograrlo esta vez. Y sobre todo es generar toda una escuela de ingenieros aeroespaciales. Y bueno, es muy interesante este TED Talk que da este chico, porque en él dice, ¿no? O sea, que al final el Royal Highness lo que quiere es pues, que ellos se hagan responsables, digamos, del desarrollo de los Emiratos Árabes una vez que se acabe el petróleo, ¿no? Bueno, no lo plantea así, pero dice algo así como la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. La edad del petróleo no se va a acabar porque se acabe el petróleo, sino porque avanzaremos tecnológicamente. Y entonces están clavadísimos con esa cuestión de avanzar tecnológicamente. De hecho, el promedio de edad de todos los ingenieros y demás científicos que están trabajando en la misión es de 27 años. Es una visión muy jóvenes. Sí, por eso se llama Hope la misión, ¿no? Según entiendo. Porque no es solo el objetivo científico y tecnológico de mandar una sonda a Marte, sino también quieren que sirva como una especie de faro de esperanza para toda la juventud árabe, ¿no? De miren qué se puede hacer si nos ponemos las pilas y le damos ganas con pasión a este tipo de cosas, podemos lograr cosas que las naciones occidentales han hecho desde hace mucho tiempo, también nos podemos entrar. Entonces es una cosa de darle esperanza y con qué soñar, ¿no? A los jóvenes ahorita en toda Arabia Saudita y en todo el mundo árabe. Y bueno, también esto tiene que ver con el desarrollo tecnológico que está teniendo la región desde un tiempo para acá, el desarrollo que le hicieron inmobiliario y bueno, digamos tecnológico también. Estamos viendo ya imágenes en vivo del cohete en Japón. Es que está a punto de despegar, ¿no? Nos hemos dado cuenta del control regresivo. No le estaban haciendo mucha... Pero ya está por lanzar, vamos a ver. Entonces el cohete está en Japón.
Cuéntanos un poco del cohete. Es un cohete así como industrial, digamos que japonés, muy volado, muy confiable. Deberían estar ya, pero no hemos visto nada, a ver. To people watching at home as we prepare for this moment? Well, really, okay, fingers crossed, but I always, Bueno, entonces yo to work in this field, sigo contando un poquito de esto, todavía no ha lanzado, que están como clavadísimos con la idea ahí va. ¿Yo? Ahí está despegando. Bueno, si alguna persona tiene alguna duda, por favor escríbenla ahí en los comentarios. Y si no, se la contestamos en vivo, se las contestaremos eventualmente. Ahí va. Ya rompió la barrera del sonido, pueden ver como condensación, como nube alrededor de la punta del cohete. Vamos a escuchar un poco más la transmisión. Sí. The Lynx is now flying above Pacific Ocean. Y ahí, o sea, este es el momento más emocionante. Mira, dado que ese cohete es un cohete japonés que ha volado muchas veces, yo creo que es muy seguro que no va a haber problema. Creo que de lo que vamos a ver hoy, lo más arriesgado es que una vez el cohete llegue a órbita y la nave se separe del cohete, pues tienen que digamos, encender todos los sistemas, bueno, más encendidos, pero tienen que comunicarse con la sonda, desplegar paneles solares, como activar la sonda y dejarla como lista para su viaje a Marte. Y ahí es donde incluso algunas sondas de potencia los rusos han muerto, en que el cohete las pone en órbita y la sonda no logra prenderse o activarse correctamente y dejarse por ella. Así pasó con la misión que iba a Marte. SRB separation. ¿De quién era la Phobos? Era una misión de la Unión Europea. Los rusos están obsesionados con llegar a Phobos por alguna extraña razón. Ahí estamos viendo que ya a la distancia los dos pequeños boosters sólidos de H2A se separaron, ya que se quedan sin combustible. Son dos motores sólidos que ayudan al despegue. Está más pesado el cohete porque está lleno de combustible. Se separó ya y ahora estamos viendo más la imagen ahí a distancia. Y esos boosters, a diferencia de los de Elon Musk, se pierden en el mar. Sí, sobre todo los sólidos en general, como son relativamente baratos de hacer, son muy sencillos, ¿no? Los sólidos parecen como un cohete de los cohetes de la feria. Son nomás un tubo con combustible adentro y una abertura del final de esto. No es un motor así complicado que tiene que bloquear. 制御系飛行経路も正常です。ロケットは順調に飛行を続けており、現在の高度は約 95km、秒速約 1.5km です。Combustion in the first stage engine, attitude control, and trajectory are all nominal. The its flight is on course. Current altitude is about 95 km, rest is approximately 1.5 km Lo per que second. sí haber sido todo un reto es la cuestión comunicativa, ¿no? Entre todas estas partes, porque aparte, pues la ensamblaron en Boulder, ¿no? Y de ahí se las llevaron a Dubái en uno de estos aviones enormes ucranianos. Y de Dubái, que le hicieron los últimos ajustes, ya están aquí contándonos. De Dubái se la llevaron a Japón. Entonces, y todo eso le sumaron el problema del coronavirus. Sí, eso ha sido un reto para todas las misiones espaciales ahorita, ¿no? Y se acuerdan que había una misión europea, ExoMars, que también iba a lanzar en esta ventana de Rosalind Franklin. Sí. La Rosalind Franklin. Ahora el rover se va a llamar Rosalind Franklin. Y esa misión a principios de año dijeron que se iba a posponer, que
no veían factible que con el coronavirus pudieran tener a tiempo todo listo para la ventana de lanzamiento hasta 2022. Sí, eso demuestra que están con todo los emiratíes, o sea, sinceramente dijeron, no nos vamos a esperar, la vamos a lanzar y pues si no llegamos ya no. O sea, han estado anunciando tantas veces que si no llegan no pasa nada, que yo creo que si llegan les va a súper sorprender. Sí, es que te decía, ¿no? Para el cohete como es un cohete que ha volado muchas veces, es muy confiable, pero ya la sonda en sí, y bueno, la construyeron los estadounidenses, entonces debe aún así bastante buena, ¿no? Tiene todo el expertise de hacer sondas que tienen los gringos, pero aún así esa es la parte como complicada o riesgosa ahorita para los Emiratos, es eso, es el control de la sonda de aquí a Marte, el poder comunicarse con ella, el poder enviarle correcciones de trayectoria que tiene que hacer de aquí a que llegue a Marte, y sobre todo ya que ya esté llegando allá, ojalá si llegue a Marte, pues entrar en órbita es el otro gran reto, ¿no? Si el motor de la sonda no se enciende de forma correcta llegando a Marte, entonces no va a poder entrar en órbita y se va a perder en el espacio interplanetario. Será una víctima más. Será una víctima más del una más. No sé cómo anda la estadística ahorita ya, pero algo como el orden, la mitad de las misiones enviadas a Marte se han perdido. No, creo que ahorita ya son como... ¿Ya es menos? Sí, creo que es menos, porque pues, los estadounidenses ya han llegado varias veces, ¿no? O sea, ya son los grandes expertos. Pero de todos modos, pues ahí hay como un monstruo galáctico que se come sondas. Hace no mucho tuvimos una falla, ¿no? El Lander Schiaparelli europeo, hace como 3, 4 años. 4 años. Hace 2 ventanas de lanzamiento, ese se estrelló contra la superficie, ¿no? Era un demostrador de tecnología, pero aún así que ellos querían que aterrizara. Bueno, era la idea era, bueno, en esa que es la ExoMars, sí, era parte de ExoMars, pero el lander sí, la idea era como justo intentar amarrar. Sí, estaban probando tecnología de aterrizaje, ¿no? Y falló, pues. No ha sido, incluso recientemente ha habido fallas. Bueno, y entonces, regresando aquí al chiste de qué están haciendo los emiratíes con respecto a Marte, es interesante porque estuvimos ahí de clavados buscando ciencia ficción en árabe, en realidad en el mundo árabe, no específicamente de los Emiratos, y en realidad no es un género tan desarrollado, digamos, sí, desde hace mucho tiempo y tienen ahí como algunas cuestiones, pero uno esperaría que estuvieran así como con todo, pensando que Dubái es como una ciudad del futuro y que aparte están haciendo desarrollos, tanto los emiratíes como sus vecinos, desarrollos para generar ciudades autosustentables en el sentido de inteligencia artificial y como hacer un Silicon Valley de esa región del mundo. Entonces tienen aparte un super museo que acaban de abrir, que es el Museo del Futuro, de abrirlo hace como 2 años. Ahora tienen esta idea de generar la Mars Science City, que es pues un experimento museo en donde vas a ir a ver cómo se va desarrollando toda la tecnología que están pensando para irse a Marte. Lo cual me parece muy sorprendente que no esté como reverberando en una cuestión de ciencia ficción como más visible, ¿no? Yo creo que estaremos viendo ciencia ficción árabe, o digamos, va a ser más accesible para nosotros de este lado del planeta en los próximos años. Eso es lo que especulo que pasará. Pero bueno, podremos recordar que Kim Stanley Robinson ya los había puesto en Marte. Sí. En el Marte Rojo son prominentes los árabes. Y al final, pues ellos como si lo anunciaron cuando anunciaron esta sonda, que la anunciaron en el 2015, creo, pues la idea era que la hicieran en tiempo récord y no tampoco con un presupuesto así limitado. De hecho, creo que el presupuesto fue de 200 millones.
Bueno, es bastante. Bastante, pero digamos, está dentro de something los costos de comes to mind too, no es algo and cuesta mucho más perseverance, digamos. Ray, I've lost what was on. No problem. It's a fascinating conversation that we're having with you at the moment, Fahad. And I think, in a way, bueno, el perseverance aparte va a estar en la superficie, ¿no? Y ellos siguen quedando como en esta parte. Y también tenemos que recordar que hace poquitito fue la primera misión de un astronauta a el espacial, que también pues ellos compraron ahí el boleto para que ya se vayan fogueando y estaban con todo y van serios, ¿no? Y creo que eso también es interesante y podría responder a por qué no hay tantísima ciencia ficción como puesta ahí, o sea, no lo están viendo como ciencia ficción, lo están viendo como realidad, ¿no? Es interesante esa parte. I would say the Hope probe is almost Pues an ahí van, upgrade to that. lo It's a último que vimos continuing de of that. parte de You know, las it's misiones que you know, one había of the things un modelo with 3D, Maven un was modelo, that ¿no? de computadora, porque ya está muy lejos para que it lo does podamos some ver of en the las cámaras, things that pero the Hope que probe is mostró que looking ya at, but the biggest problem el is cohete, la that etapa it's in a polar orbit, so it's always visiting the same places again. And that issues came in. It's like, well, we won't get a full picture. It's like having a weather station on Earth, but I'm only looking at cities on the equator. Now, because of También interesante que hay muchas mujeres trabajando en esta misión, ¿no? O sea, muchas mujeres ingenieras, que es esta parte de la misma idea de His Royal Highness Mohammed bin Rashid, que lo que quiere es que todos los jóvenes, ¿no? Entonces hombres y mujeres están participando. Bueno, claro, siguiendo sus costumbres, pues, vemos what's been happening down there. vestidos Sí, para el mundo árabe es algo muy progresista. We're going to get to that, of course, because we'd like to know about more reactions bigger than this studio, right? No sé qué tanto progresiten ni tener mujeres trabajando en alta tecnología, porque sí los tenían, ¿no? Pero más como esta idea de abrir el campo del aeroespacial en la región. Y hay que recordar que está esta idea, aunque todavía parece lejana, de minar asteroides, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como toda una cuestión en la cual ellos están bastante interesados. Y pues saben que obviamente esto no va a pasar mañana, pero si no se ponen las pilas hoy, pues mañana va a ser demasiado tarde, ¿no? Está difícil porque no había dinosaurios. Pero lo que sí hay son estos asteroides. Hay metales, ¿no? Pesados. Muchos asteroides, de hecho, no son piedras en el sentido de piedras de la Tierra. ¿No? O sea, no están hechos de silicatos, están hechos de hierro. Hay una familia de asteroides que son, ¿no? Se llaman asteroides de hierro y son literalmente un bloque gigante de metal, ¿no? Así, literalmente. Entonces, son un modelo que tiene cierto valor para comparar metales industriales. Lo complicado es traerlos hasta acá, ¿no? Sí, o sea, de hecho también un poco el rollo de llegar a Marte, ahí había como toda una cuestión de minarlos en Marte y luego ya traerlos procesados, ¿no? Lo cual seguimos con, qué bonita idea, pero pues no es algo que va a pasar mañana porque no hemos ni siquiera llegado a Marte. Y algo que está interesante también es que en el 2014 que salió la convocatoria esta de los que se iban a ir a Marte de Mars One, del reality show que llevaba gente a Marte. Acabó siendo un fraude, ¿no? Acabó siendo un fraude, ya se declararon en bancarrota y de hecho ya se acabó toda esa gente que estuvo esperando pacientemente. Bueno, creo que fue antes del 2014 porque recuerdo que había gente que llevaba añísimos esperando esta idea de poderse subir y hasta coquetearon con Elon Musk y todo el rollo de irse, pero bueno, finalmente
lo que acabó pasando es que durante la convocatoria se hizo una fatua, es decir, una prohibición de Islam, diciendo que no se podía ir nadie creyente en Mahoma a Marte. Entonces, esto está interesante porque entonces, ¿cómo? ¿Qué va a pasar aquí? Sí, bueno, no tienen planeado mandar tripulación a Marte. Y bueno, Pero, si esto es un gran paso para un país que no tiene programa espacial, que es muy reciente su programa espacial, imagínate mandar una misión tripulada, algo que ni siquiera los gringos han hecho. no, bueno, todavía no estamos ahí, pero digamos que, insisto, todo esto es una cuestión muy visionaria de empezar a trabajar el futuro, ¿no? Y o sea, es evidentemente claro que estos cuates no están jugando con la idea de futuro, ¿no? Están invirtiéndole todo. Y la idea de la Mars Science City, pues sí es generar una ciudad en Marte, ¿no? Entonces, en algún momento tendrá que haber una negociación de esa fatua para ver qué va a pasar. Si no, pues va a estar difícil que lleguen allá. Estamos esperando a ver si ya hay comentarios sobre... ya debe haber terminado el ascenso del cohete. Entonces estamos esperando saber que está en órbita. Parece que la transmisión oficial es como muy oficial, ¿no? Y bueno, pues ahí sí hay como totalmente un culto a los sheikhs, ¿no? O sea, incluso el mismo Mohammed bin Rashid fue a revisar que todo estuviera bien, ¿no? Entonces, digo, pues al final tiene que cuidar el dinero que está invirtiendo, ¿no? Tienen mucho dinero los Emiratos. Mucho dinero. Y bueno, esta cuestión también pues ya que tiene que ver como con, por ejemplo, el lugar de las mujeres en la sociedad, en realidad es muy controversial y está muy complicado, porque al mismo tiempo, pues hay muchas restricciones, ¿no? Entonces, por un lado es un espacio muy abierto, Dubái es un lugar multicultural y de hecho esa es la idea. Y por otro lado son muy cerrados. Incluso Mohammed bin Rashid, His Royal Highness, tiene unos Royal Problems en Londres, donde lo está demandando su mujer, una de sus mujeres, por secuestro. Entonces, bueno, por un lado están en el superfuturo y por otro lado pues están en una situación como bastante compleja con el lugar de la mujer, el lugar que ocupa la mujer en su sociedad, ¿no? Aunque bueno, también ahí están tratando ahí como de cambiar algunas de esas cosas. En realidad, esa será ya una lucha que quizás pueden hacer en su futura ciencia ficción. No sabemos. Creo que el haber puesto a una mujer dirigiendo el proyecto, hay que decirlo, ¿no? Una mujer es la que dirige el proyecto. Entonces, creo que eso ya es algo que habla bastante sobre la intención y qué mensaje le quieren dar a la sociedad iraní. Los iraníes, pues igual y también les quieren dar ese mensaje, pero están un poco lejos y sobre todo peleados. No, pero iban súper bien en términos de progreso de este tipo de temas y luego llegaron lo del ayatollah y se fue todo para atrás. Pues sí, bueno, ya esos son dos bloques, ¿no? En realidad hay dos bloques, como el bloque progresista, en donde están los Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita, ahora que llegó otro Mohammed. Pero este bloque progresista, bueno, es un bloque progresista en países que son muy tradicionales y que han tenido como un boom económico gigante y de hecho pues han estado invirtiendo ese boom económico no en gastárselo así a lo güey, sino en ver cómo generan turismo, generan otro tipo de
están muy clavados en esta idea de generar tecnología, ¿no? Porque bueno, aparte son gamers, están como súper clavados en esas cosas, entonces quieren desarrollar su propia tecnología. Y como sabemos, también en esa región pronto va a ser pronto, si el COVID quiere, va a ser el Mundial de Fútbol. Sí, cierto, estaba programado eso, pero quién sabe, ¿no? The Emirates Mars Mission is not only Pues ya vimos que las Olimpiadas en Japón, de hecho, ya fueron pospuestas. Sí, muy tempranamente lo anunciaron ellos. As a matter of fact, the data that will be collected from Pues this mission will be no shared tenían mucho de otra, ¿no? Digo, seguimos todos atorados ahí en la era COVID. Entonces, bueno, pues estas cosas también creo que nos dan bastante esperanza, ¿no? Digo, ahora sí que, como dice el nombre de la sonda, o sea, como, bueno, pues sí estamos en era COVID, pero bueno, sigamos, ¿no? O sea, sigamos avanzando y bueno. No sabemos tampoco qué tanto vayamos a estar encerrados, pero bueno. Mientras tanto, gracias por estar mandando sondas a Marte. Sí, también te podríamos especular si no es que Marte tiene alguna relación con que ahorita estemos viviendo esto del momento de pandemia, ¿verdad? Esa cercanía del planeta rojo, quizás si no lo han visto en la noche, véanlo, ahorita está muy brillante, va a estar todavía más brillante que lo que está ahorita, pero ahorita está bastante brillante y ahorita está en el mero cenit, en Ciudad de México. Entonces, en la nochecita, véanlo, vale la pena. Ya es un poco tarde ya, pero si se pueden dar una tanda por allá a las 12 o a la 1. Y ahorita en Dubái creo que son como las 3 de la mañana, ¿no? Sí, es como de la mañana. Y está todo el mundo clavadísimo viéndolo. Sí. Pues históricamente si fuera misión mexicana, ¿no? No, sí, están todos emocionadísimos. Tenemos todos ahí despiertos a la hora que sea, ¿no? Claro, y yo sí creo que esto sí va a ser un boom para la ciencia ficción. Así yo ya estoy toda emocionada porque ya quiero leer qué se les va a ocurrir, ¿no? Y bueno, pues estuvimos esperando bastantes días porque esto estaba programado para el lunes de la semana pasada, ¿no, Marta? Sí, pero el clima parece que no estaba muy ideal en Japón. Y con bastante tiempo, ¿no? No esperaron al menos día, al menos momento de lanzamiento para aplazarlo, decir, no, esto no se ve que va a ser posible lanzar, entonces mejor lo aplazamos. Y 2 veces lo aplazaron, ¿no? La segunda fue ya más días y vamos a esperar mejor casi una semana y debe mejorar el clima. Pues parece que sí mejoró, porque no se veía tan mal ahorita. Bueno, y finalmente ya despegó, ya está ahí en... El problema con esta transmisión es que no sabemos en dónde está. Ahorita yo estoy viendo los como comentarios en vivo que pone Spaceflight Now, que son muy buenos. Y lo último que hay es que confirmaron que el cohete se apagó. Y ya, entonces en principio ya está en órbita, pero todavía no está en la trayectoria que lleva la sonda a Marte. O sea, le falta como ese impulso para ya empujar la sonda a una órbita interplanetaria. Y eso lo va a hacer no sé en cuánto tiempo, pero debe ser como en 10 o 15 minutos. Tampoco puede ser tantísimo tiempo, ¿no? O sea, tiene que ser como rápido porque recordemos que Marte se está moviendo. Y nosotros también. Sí, pero bueno, o sea, la ventana de lanzamiento se extiende como hasta mediados de agosto. Entonces, en ese sentido, podrían lanzar más tarde y aún así haces pequeños cambios a la trayectoria y llegas a Marte. Aquí la cosa más bien es que lanzas desde un punto de la Tierra específico, en este caso Japón, pero para que la sonda salga de la Tierra en la trayectoria correcta, tienes que impulsarla en un lugar específico de su órbita. Es decir, si lanzas desde cualquier parte del mundo, tienes que esperar a que la posición del cohete ya en órbita sea la correcta, y ahí es donde tienes que encender de nuevo el cohete para ahora sí impulsar la sonda al espacio interplanetario. Entonces es usual, ¿no? Que se lancen estas misiones de esta manera. Primero el cohete llega a órbita y se apaga el motor, esperan a que esté en la posición correcta de nuevo y ya lo reencienden para ahora sí impulsarlo a su destino.
¿Y esa órbita a qué distancia está? Pues se extiende, o sea, es una órbita, es una elipse que conecta o sea, toca la órbita de la Tierra y toca la órbita de Marte, que son más o menos circulares, ¿no? La órbita de Marte es un poquito más elíptica, pero aún así no está demasiado lejos de un círculo. Entonces, de hecho, a ver si no tengo... Now, Fahad, what's your reaction to some of Sue's comments there? Important, isn't it, to collaborate with universities, but also to collaborate with businesses, SMEs, and really kind of actually snippets of having an active space program around the country. Yeah, I mean, this is one of the core mandates that we have as the UAE Space Agency, where we need to inspire, we need to get the young generation aware, we need to make sure to get them up to understand R&D, and what better subject than space to inspire, I mean, imagine the millions of children that today watch Pues sí, this launch and are part of this project. No está tan fácil, inspiring O sea, yo me imagino que estos chavos han de estar así sudando frío. Así de, ¡ay, que todo salga bien! Pero tampoco tantos, o sea, en realidad estuvieron 5 años, sí, o sea, desde que se anunció hasta que, o sea, me imagino que debe haber sido una negociación para ver con quién lo trabajaban y desde dónde y cómo hacían, por alguna razón decidieron irse a Japón y no decirle a los europeos, ¿no? Sí, de eso no sé bien la razón de por qué lo hicieron con Japón, ¿no? Digo, ese tipo de misiones siempre lo que hacen es considerar varios, digamos, servicios de lanzamiento. Strata, for instance, we had His Excellency Ambassador talk about the relationship between Strata and space. And, if you think about it, the aerospace capabilities that Strata has to building things and manufacturing in composites is phenomenal. And we have a facility that's at Tawazun Industry Park. Pues lo buscaremos. Actually, lo buscaremos. Tal vez no hay mucha información, ¿no? Porque Airbus esto no es NASA en el sentido you que think todo about lo que hagan of having that acaba sort of siendo industry público. that is already Sí, exacto. Sí, la NASA está obligada, la NASA por ley en if Estados you Unidos, remember, there are ¿no? Incluso los 66 parts procesos that were produced de here selección in the UAE, cosas and que this is implican by the dinero tienen local que industry. justificar So por qué those are escogieron part of A the y no B, entities that were y es actually un supportive documento in doing público. that. Now, when we look at a bigger picture of international collaboration, as the UAE Space Agency, that's our role. Sí, aquí en realidad la información es muy oficial, como bien lo están viendo, ¿no? Y a lo mejor en esos comentarios están ahí justo platicando ese tipo de cosas, que luego ya les contaremos. Pero sí, como es otra, digamos, es otra estrategia de relaciones públicas con respecto a su agencia espacial, ¿no? Es más protocolaria, la información está como muy, es muy resumida, ¿no? También habrá que ver qué onda, porque lo que hicieron europeos y NASA fue compartir como todas las imágenes, ¿no? Que fueran como un poco de dominio público. Habrá que ver si ellos también van a compartir imágenes o no, o si les van a quedar, o qué van a hacer, ¿no? Ya, al menos digamos comparados con los chinos, están diciéndonos muchísimas cosas, ¿no? Bueno, también esto es un stunt publicitario, o sea, evidentemente, ¿no? O sea, creo que a diferencia de los chinos, que de hecho la misión china tiene 3, ¿no? Es el orbitador, el lander y el rover, que es como la primera vez que se va a intentar algo así, estoy entendiendo bien. Porque supongo que con el Pathfinder fue el lander y el rover, pero no hubo orbitador. Entonces la diferencia es de que con esas misiones como Pathfinder y todos los rovers gringos, la nave, digamos, viene del espacio interplanetario y directamente entra a la atmósfera marciana y aterriza. En cambio, con los chinos no va a ser así. La nave tiene que primero entrar en órbita de Marte, en órbita estable de Marte, y luego van a bajar el rover y el lander, ¿no?
Entonces es un paso extra de complejidad el tener que frenar para entrar en órbita. Una cosa como Curiosity o Perseverance no entran en órbita nunca de Marte. Directamente la apuntan al planeta y la atmósfera los frena. ¿No? Acuérdate que lo complicado es frenar. ¿No? Vienes muy rápido. De que fuiste lanzado desde la Tierra, tú tienes que frenar para poder quedarte en Marte. Entonces puedes frenar de dos maneras. Una manera de frenar es en la atmósfera. Usas el aire para frenar, ¿no? El aire marciano. La otra es frenar con un motor en el espacio. Y siempre es más riesgoso porque si el motor no se enciende bien, ¿no? Entonces no lo vas a entrar en órbita correcta. Es una cosa Pero bastante como compleja. ¿la Luna hicieron algo igual o cómo lo hicieron en la La Luna? Luna pues no hay aire, entonces la única forma que tienes es frenar con motor, ¿no? Ah, ciertamente. Entonces sí, tuvieron que frenar con motor, que fue muy como estresante porque por cómo funciona la trayectoria de la Luna, tienes que frenar del otro lado de la Luna. Entonces desde la Tierra no podían, o sea, minutos antes de que tuvieran que hacer media hora antes de que tuvieran que frenar, se corta la comunicación con la Tierra, ¿no? Entonces durante un lapso de como una hora o 40 minutos, no me acuerdo cuánto era, no saben si ya lograron frenar o no. Tienen que esperar a que dé la vuelta la nave del otro lado de la Luna para poder comunicarse de nuevo con ella. Pero bueno, todo funcionó bien Bueno, y en la misión de los chinos a la Luna, que también fue hace poquitito. And the Mars Hope Sí, program experiencia, gets there next year in the 50th anniversary of the UAE. It's actually going to send the most scientific information. Y bueno, a Marte no es la primera, según yo. Ya habían intentado una en colaboración con los rusos, creo. Pero no estoy segura. Ahí nos vas a explicar un poco de la Sí, nomás era para que vieran Busy time. A very busy time. You know, China aquí abajo están la Tierra y Marte is como looking están at ahorita. launching many first evers actually on the 23rd of July. So Y la this is línea going to be negra the esta first es la debut of the trayectoria actual de rocket, la which is a Hope. Long March 5. Yeah. Que va a seguir, ¿no? Would you Entonces la allow lanzan me desde for aquí, one desde la more Tierra, time? y entonces una línea que conecta con la otra y aquí does the está charm. Marte cuando llega Deputy la sonda Director, a Marte, acá Dynamic está la Tierra, ¿no? En ese Meteorology Entonces, Laboratory todo está en from movimiento, que Paris, eso es lo Mr. complicado de François mandar Forget. Can you naves hear al us? espacio, es que todo está moviéndose todo el tiempo. Yes, we can hear Si se you, fijan, no es nada más Francois. How you una línea doing? recta entre la Tierra y Marte, ¿no? Que sería lo más obvio aquí. Can you hear us, Están Mr. cerca, entonces François? una línea recta, pero no funciona así, ¿no? Hay It's que seguir las quite possible trayectorias we're curvas being given y tomar en cuenta que todo está a moviendo. message. Entonces es un poquito como atinarle Is it como un my cazador bad? que está I don't tratando de know. atinar a un He's pájaro not o algo, talking ¿no? to me Tiene either. que But for you, well, apuntar el we hope rifle to, adelante hopefully we'll del chat to you a pájaro little bit tomando en cuenta later el on movimiento del in the pájaro. program. Entonces es una cosa If you parecida would con allow me, Ray, I las do have a question planetarias. Solo que for todo es Fad. curvo porque Fad, el sol in todo el tiempo está 2019, jalándolos we a went las to cosas, ¿no? Entonces Kazakhstan todas las for the trayectorias Zayed del sol. ambition, mission number Entonces tienes one. que calcular de otra manera I couldn't help but que notice este something, segmento and de that is whenever you elipse speak to anyone on the coincida con la street, posición de Marte en they el have momento this correcto. literacy Esa es la and parte fluency complicada. in space. Y You requiere talk to varias anyone, correcciones, ¿no? rocket science, Para Hope no sé, with pero all para of its Perseverance complications sí van a and hacer its como 5 beauty, correcciones a lo largo de todo to este them, trayecto. it Para que pequeñas is imprecisiones o as pequeñas simple diferencias, as reading pequeños poetry. errores en la trayectoria Now, sean the corregidos antes de que question llegue a is, Marte. how do we turn this into an inheritance? How do we inject this into No, our fue education Japón, la systems Nozomi. and make sure that we China have no recuerdo que tuvieran una misión en a community, a No, youth, fue a Japón. generation Ah, sí. just as fluent China sí. in those countries? Sí, hicieron una misión en conjunto, la Phobos Ground. Ah, era con China esa también. Sí, esa fue la que te dije que se murió en órbita de la Tierra. program that we run Sí, not just for fue but esa, also que fue for en el kids 2011. from KG up to grades 12. Entonces se murió We have had de salir de la in Tierra. 2019 Y esta que es la que van a interactions with mandar over ahora. 12,000 people. When it came to awareness, when ¿Qué it came dicen to tus events, fuentes when it came de to Twitter competitions, y we have Todavía nada. about 48 students that we are actually sponsoring, Pero eso que- both locally and internationally. ¿Eso es buena o mala universities, noticia? for students Yo who are diría que es studying bastante ¿Normal? aspects related to space. And we have had No sé around cuál era el tiempo, pero puede ser 829 bastante different
I guess people joining us at space camps, both winter and the summer, and it's been great because that's exactly where that comes from. You keep running these sort of space camps, you keep having missions. We have another launch that's happening on September 20th. We have a Misionsat that's going to be launching on that, from that facility that you mentioned. So it's really about, again, persistence that we just talked about earlier, and continuation, and the transparency. And this is what we want to do, together with opportunities like this, is getting that message out. What is space all about? Creating that whole ideology of a culture, really, of space, Y los que también tenían planeado este año mandar eran los indios, pero decidieron que finalmente no. Sí, estaba muy complicado para ellos ya. I wanted to mention that. No, bueno. Because for we went down to the European Russian Space Center, they were giving out press T-shirts, and I was going to ask him, I was a bit too Mars Orbiter Mission, MO. Because I wanted to take talking of France, head over to the European Russian Space Center. Es el dios indio de Marte. Probably not too technical, but a very interesting interview with somebody who's trained you down there. For us, what's going on? Bueno, y hay una peli de esa. No, yo tampoco la he encontrado, pero en cuanto la encontremos la ponemos en Viernes de Peli Marciana. La cosa es encontrarle. Again. It has definitely been a roller coaster of emotions, from being nervous, terrified, to being happy, excited, and grateful that we have reached this milestone. But above all, there is one emotion, and that's hope. We are hoping for a successful separation of the spacecraft. We are hoping for a successful acquisition of signal from the spacecraft, and we are hoping that things go as smooth as possible. Now, speaking of the next step, I know the next step is super crucial, which is basically the separation. So walk me through, what are some of the steps that will take place from right up until now, till the first connection? So after separation from the launch vehicle, the spacecraft will undergo a sequence of events. Been tested extensively on ground. They are fully autonomous. So 5 minutes after separation, the solar arrays will deploy. 15 to 30 minutes after separation, we will get our first acquisition of signal from the spacecraft. And then after that, we will be commissioning our reaction control thrusters to be able to deassemble the spacecraft and to capture the rates. All of these operations are fully autonomous. However, when we get our first signal from the spacecraft, we will be able to monitor its health as it performs these operations. As of right now, have you got an idea how long it'll take to get that first connection? So it's around 15 minutes normally after separation. Separation is an hour after launch. So we are now waiting for separation to happen. Que es cuando es la Feria Nacional, la fiesta nacional. O sea, la idea era que todo coincidiera, o sea, que saliera como en el cumpleaños y que llegara en la fiesta nacional. Our team has had the share of challenges, from technical challenges to schedule challenges. We only had 6 years to design and develop the spacecraft, whereas similar projects take up to 10 years. We also had other challenges like trying to transport the spacecraft to the launch site in mid of the global pandemic and lockdowns. We also had recently the weather challenges in Japan, so it has been a journey full of challenges, but we were always working towards. I think these challenges always motivated us to work harder and to see them as learning opportunities. Well, definitely your hard work has paid off. Successful launch. De hecho, cambiaron su Congratulations to you página and web your team. para Of course, we'll be conmemorar hearing from you about the successful connection that will be established soon. el And despegue. of course, once again, we are Si antes era now waiting como for the connection to be turistoide, ahora ya es como established, súper which will oficial. first be established at the letra ground de station oro, in ¿no? Madrid, then it'll be passed out over Entonces here ya. to the Mohammed bin Rashid. The mission will actually begin, where the probe, the UAE Mars probe, Y pues esta ciudad que va a ser la 500 million kilometer Mars journey Science to the City, moon and become le están desarrollando un the despacho de 24/7 weather arquitectos satellite for Mars, holandeses. sending crucial data for us to understand
que de hecho ya estuvieron como compartiendo un poco como los renders de cómo se lo imaginan, aunque la verdad desconozco si ya están construyéndola o todavía es solo un proyecto. All publicly available as well. Yes, you're watching Dubai One's live coverage of the launch of the UAE Hope probe, which began its journey at 1:58 this morning when it successfully lifted off. Seguramente los chinos nos van a dar la sorpresa, ¿verdad? Yeah. Right now, it's beginning its journey towards the red planet. Here's a virtual view of the solar system that it's going to be traveling through. Let's take a trip to the Milky Way now. It's the galaxy that contains our solar system, which is just one of 500 currently discovered. It's located in the Orion star cluster, and only 15% of the stars in the galaxy host a planetary system. Plus, one of those stars is the Sun, the beating heart of the system to which the Earth belongs. And revolving around it are these 8 planets. The planets are divided into 2 types according to their composition. The first are rocky planets, and there are 4 of these: Mercury, Venus, Earth, and Mars. And the second type are underground planets, or giant gas planets, and they include Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. The smallest planet and the closest to the Sun is Mercury, which has the shortest orbit with a full cycle taking just 3 Earth months. This is the second closest of our solar system, with a surface temperature of over 460 degrees Celsius, and that's Jupiter's atmosphere, which is dominated. Se murieron antes otros 4. Nada, todo bien. Y de hecho que yo recuerde, la única ocasión en que se ha perdido vida humana en el espacio ha sido con planet in the solar system with an environment that can sustain life. The last of these is Mars, which is likely to have hosted some form of life on its bueno, en las pruebas sí los gringos, ¿no? Sí, pruebas sí, pero en vuelo sí, due to the existence of ice amid its barren, rocky geography. After the rocky planets, we have the underground planets, or giant planets. They're divided into gaseous planets such as Jupiter and Saturn, which are composed of helium and hydrogen gases, and Uranus and Neptune. They both consist of rocks, ice, and liquids, in which water, liquid methane, and ammonia are present. The largest of the gaseous planets is Jupiter. It's also the largest planet in the solar system and is formed from hydrogen gas and helium. Jupiter is about 788 million kilometers from the Sun and is best known for its huge red spot, which is caused by a continuous storm raging on the planet. The biggest planet after Jupiter is Saturn, which was formed with a high content of hydrogen gas and a small portion of helium. Saturn has 9 rings of ice and dust that revolve around it, giving it a distinctive shape. The average distance between Saturn and the Sun is more than 1.4 billion kilometers, and Saturn takes 29.5 Earth years to finish just one orbit. The next biggest in size are the icy planets Uranus and Neptune. Known as the ice giant, Uranus is the 3rd largest planet in the solar system and the coldest of them all. At 3 billion kilometers from the Sun, the lowest temperature recorded on the planet is a very chilly minus 231 degrees Celsius. Uranus is also known for its oblique rotation at an angle of 90 degrees, and it takes 84 Earth years to orbit the Sun. Finally, on our space journey, we reach the farthest planet Neptune, which is 4.5 billion kilometers away from the Sun. It takes 165 Earth years to travel around it, and as it spins, it rotates around its axis at 30 degrees. Behind Neptune is a new and modern classification of many planets called dwarf planets, the most famous of which is the planet Pluto. And despite its rotation around the Sun, in 2008 it was decided to exclude it from the solar system and it was removed from maps. ¿Y nosotros cómo vamos con eso? Seguimos nada más cansados. Ya. The solar system and all.
México lo que tiene es que tiene sistema de control satelital. Well, back, dear viewers, with this coverage of this wonderful moment in history and with our wonderful guest, Fahad Al-Mhiri. Fahad, thank you very much for staying with us this long. And, of course, here's a question, and a very, very important one. Back in the day, in college, I don't know if this behavior phenomenon, if I could call that, still exists. But parents have high hopes for their children. I want my son to be a doctor. I want my son to be an engineer. Pero bueno, o sea, sí se podría, ¿no? But nowadays, Sí, pero bueno, es si hubiera voluntad, the search for astronauts, and I've heard our space agency say it, we're looking the most important feature in an astronaut is courage. Do you think parents will be pero sí creo que al final es interesante porque al final sí es una, o sea, siendo una nación petrolera, ¿no? Dijeron ya, bueno, o sea, se nos puede acabar en cualquier momento, ¿no? Hay que invertirle a la construcción de algo más, ¿no? Y digamos, los cohetes en sí no son... It's funny, usually it's the parents pushing, right? I think I'm blessed to the kids that I have, you know, they're pushing back at me, you know, one of them wants to be a doctor, one wants to be an architect. My eldest boy, Baba, he wants to be an engineer. You know, so it's great, you know, students, sort of kids these days, you know, they definitely have ambition, you know, they see what's out there and they're open to the world. Bueno, de hecho, la idea es que ya no tengan que irse, sino que ya se queden ahí a estudiarlo, ¿no? O sea, es tener la escuela y tenerlo todo y estar generando esa potencia tecnológica de la que hemos estado hablando, que también están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Entonces, pues ya veremos cómo va a estar este rollo, ¿no? Ya que no hay una legislación ni siquiera a nivel local, ¿no? O sea, digamos, Estados Unidos tiene un problema de no tener legislada la inteligencia artificial, que es algo que Elon Musk ha estado constantemente pointing out, así como esto tenemos que hacerlo, pues ya a nivel internacional eso va a ser un problema no en mucho tiempo, ¿no? Entonces ya estaremos viendo a ver qué está pasando con ese asunto. Y sí, pues generar un país de ingenieros, ingenieras. Sí, lo cual es algo muy, digamos, históricamente es un cambio muy rápido, porque en realidad hay que pensar que estuvieron ocupados por los británicos en un momento, y ese cambio pasa a finales de, digamos, principios del siglo XX, creo, finales del siglo XIX. En realidad no es muchísimo tiempo para desarrollarse tecnológicamente, ¿no? Y pues siendo un país profundamente religioso, jerárquico, ¿no? Entonces, sí creo que es una lectura de la historia siguiendo como su forma de pensar y su forma de funcionar, se está adaptando a los tiempos tecnológicos mundiales, ¿no? And to fulfill their missions, there's going to be a ton of data that's going to be available now. And all of those things will help us plan for that Mars 2117 program. You know, the Mohammed bin Rashid Space Center are looking at setting up a Mars City, you know. It's looking at setting up facilities, labs, hasta hace poco, ¿no? Bueno, hay que pensar que los Emiratos Árabes, como decíamos, son 7 Emiratos que se juntan en esta federación, no son, o sea, no es enorme, ¿no? Es una zona bastante, tiene buen tamaño, pero tampoco es así como gigante, ¿no? Arabia Saudita es mucho más grande. Y el reto también ahí con Arabia Saudita es justo eso, o sea, llevarlos como al nivel en el que están ahorita los Emiratos,
lo cual pues les va a tomar bastante tiempo, sobre todo si se siguen peleando con sus vecinos del sur y con sus vecinos del norte, ¿no? Que pues, tienen a Yemen al sur y al norte tienen justo a Irán, que andan peleando. Que sabemos que eso también es una zona en donde Donald Trump, que no ha tenido una política intervencionista, o digamos ha intentado que su política intervencionista sea distinta a la que han tenido otros presidentes en Estados Unidos, más como cerrando sus fronteras y yendo para adentro, o haciendo un caos adentro de su país, donde ha puesto el ojo y ayudado y metido, haciendo la típica política gringa de intervenir, es en esa zona, que son sus compadres básicamente, contra Irán y contra Yemen. Bueno, lo de Yemen creo que es nada más los Emiratos Árabes, pero lo de Irán sí están metidos los gringos y tienen un problema porque tienen bases militares en esa zona. Recordemos que también están metidos en Irak, están metidos en Afganistán, ¿no? O sea, que ahí tienen todo una situación compleja, por decirlo menos, ¿no? To happen with that sort of spark of inspiration. Hay que recordar que and that's the thing, when you have those labs, that's where it comes from, right? Yeah. It's not just about copying somebody else or, or learning from somebody else and then duplicating that. This is now han sido como un foco de desarrollo tecnológico y industrial desde hace como 20 años. About figuring out the why I'm going into this and figuring out how to really get into that. And, mistakes that maybe become, a spin-off at the end of the day that become the success than the original project at the end of the day. Let's stick with the theme of innovation and futures and chat to our next guest now. We're going live to London. To chat to Dr. Ina Steemans. Bueno, pues ya van a empezar ahí Esto es totalmente una cuestión publicitaria hacia... Y creo que eso es interesante, ¿no? Como revisar cómo las distintas naciones están moviendo la cuestión espacial, ¿no? O sea, como decíamos, los chinos deciden mejor contar los éxitos. Los emiratíes están contándolo todo, ¿no? Bueno, en partes, pues, pero con esta idea de ya estamos aquí, ¿no? Los gringos lo cuentan absolutamente todo, absolutamente todo. Han fallado recientemente. No, ya lo tienen como más en control. Parece que estamos a unos minutos de que reenciendan el mundo. Y también estoy viendo que las antenas del Deep Space Network de Estados Unidos, que es una red de antenas de radio gigantes que están en España, en Australia y en Estados Unidos, que se usan para comunicarse con sondas planetarias. Y hay una de las antenas en Madrid, en la sede de Madrid del Deep Space Network, que está escuchando o esperando escuchar la transmisión de Hope. En cuanto se separe del cohete y se enciendan todos los sistemas de comunicación, se va a comunicar con esa antena en Madrid y así vamos a saber que ya está todo en minutos más. And then what happened is that the mission team basically said, well, great. We have the same questions, so please can you work with us, or rather, can you independently do an external study of what the value of the Emirates mission to Mars is? Mucho de Londres hablando, ¿no? Creo que en esta transmisión hemos visto a varios. On the ground in the Emirates Mars Mission. No, y dice College London. In training as well. Sí, a ver, yo creo que ya va a pasar porque ya están aquí como. Actually, we heard about them just before. So the reason why we met a range of people actually, so both internal to the team, external to the team. We met a lot of the young people who had been engaged either through the school. Tens of thousands of children have been brought in to get them excited about space, get them excited about science. But we specifically made sure that we met with some of the sponsored research students that we heard about a few minutes ago. Because these are young minds. Ay, pues sí, pues noche de desvelo ahí en los Emiratos, en Dubái, que seguro van a salir a hacer la fiesta. De hecho, también ellos
con el coronavirus se vieron como muy hábiles y cerraron fronteras rapidísimo. ¿No tuvieron muchos casos? Pues al parecer no. Son chiquitos y sobre todo cerraron las fronteras a todo el que no tuviera la nacionalidad. Entonces, si te agarró afuera y eres residente, pues ya no puedes entrar. Pues no, ni tan poquito, ¿eh? Yeah, I mean, it's always great to meet young people working on any project, especially when they're excited para un país del about tamaño it. de los Emiratos Árabes Unidos es bastante. What did you discover, Doctor? You were tasked with finding out the benefits of the Mars. Pero sí, tuvieron como un pico epidémico a mediados de mayo. Y parece que lo controlaron, ya para junio ya estaba bajando. Y luego tuvieron un rebrote aparentemente a principios de julio. Y ahora lo tienen más controlado de nuevo. Es una cosa que le ha pegado a todos los países del mundo, caray, ¿no? No, y creo que los que lo llevaron muy bien fueron los que sí, o sea, digo Nueva Zelanda, pero porque también está lejísimo. Está en medio de la nada. Y bueno, nadie mundo, llega. Literalmente, ¿no? Es casi el lugar más alejado que hay del resto del mundo, ¿no? Sí, creo que esos son los únicos que lo hicieron súper bien, todos los demás. Pero de hecho, Australia, que también lo había más o menos controlado, tuvo un rebrote hace más o menos poco tiempo, hace una semana. Creo que Melbourne tuvo un rebrote. Sí, brutal, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Entonces... Sí, o sea, en marzo empezaron a tener casos, para finales de marzo tuvieron el máximo, y ya para mediados de abril habían aplastado completamente la epidemia en Australia. Ya tenían como muy pocos casos diarios, y a principios de julio, finales de junio, se fueron para arriba otra vez. Y sabes que eso está pasando en muchos lugares del mundo, incluso en países que han controlado como muy bien el primer brote, que muy rápidamente tomaron medidas y muy efectivamente redujeron la transmisión del virus en sus comunidades hasta casi cero, y han tenido rebrotes, como que empiezan a ya relajarse de que llevan un mes casi sin casos, se los empiezan a abrir de nuevo y no, esta cosa no se va a ningún lado, ¿no? Ahí se está quedando. Sí. Es una gran preocupación para el mundo en el resto del año al menos, hasta que haya vacunación masiva, ¿no? Hasta que le encuentren a cómo hacerle para que todos estemos más o menos... No, necesitamos vacuna, ¿no? Eso queda claro. Sin vacuna esto va a seguir teniendo brotes epidémicos si tratamos de regresar a una semblanza de vida normal. Claro, y aparte la vacuna la están apurando muchísimo, metiéndole muchísimo dinero. Hay una competencia por la vacuna, o sea, desde Rusia, México también está, ¿no? Armando... Había rumores de que en Luna no sé qué, pero creo que son cosas que están muy atrasadas con respecto a las tough to keep on hold with us, and that is Dr. Michael Mayer. He is the program scientist for the 2001 Mars Odyssey mission and the senior scientist for astrobiology at NASA. He joins us now from his home in Washington, D.C. Oye, debe estar ya Dr. Michael, can you hear us encendido del motor en marcha, ¿eh? Sí, confirmado ya. A las 5:53 confirmaron que el motor del cohete se encendió de nuevo y dura 4 minutos el encendido, y con ese segundo encendido del cohete ya se pone la sonda en trayectoria hacia Marte. Entonces hay que esperar que termine ese encendido de motor y que confirmen que el encendido fue exitoso y según lo planeado. ¿Y esto no tendría que tener una cámara para que lo viéramos todos? Sí, pero no es SpaceX. Ya nos malacostumbraron los de SpaceX a ver todo con cámaras. Sí. Entonces eso solo es una cosa que hace muy bien, de hecho, muy bien. Sí, realmente antes la mayoría de los sistemas de lanzamiento espacial no transmitían nada en vivo con cámaras y todo, ¿no? Era siempre muy escueto lo que decían sobre lo que estaba pasando, lo que mostraban. Y SpaceX creo que ha subido mucho la barra en términos de relaciones públicas, en términos de publicidad y de cómo se
se conectan con las audiencias mundiales. Entonces, por eso son tan famosos ahorita ellos. Y han empezado otros, ¿no? A tratar de crear también sus live streams, ¿no? Por YouTube, mucho más sofisticados. Pues es que creo que en una era tan visual, ¿no? O sea, sí. Y en la era de YouTube y de Facebook, vaya, ¿no? Sí, sí, es como rarísimo ahorita de estar viendo a este señor platicando, ¿no? O en la otra transmisión están todos ahí sentados en el cuarto de control. De hecho, tocándose el tapabocas, caray. Y mira, estoy viendo también el stream de Mitsubishi, que es el que fabrica y lanza el cohete. Y están diciendo ya que la órbita a la que fue entregada la nave es correcta. Entonces parece que ya va en camino a Marte. Es para confirmación por parte de los Emiratos, pero al menos Mitsubishi dice que todo Sí, los Emiratos ahorita están en la sala de control, que es una sala de control blanca, todos con cubrebocas. Parece como una cabina de un avión, ¿no? De Emirates. Tiene esta cabina gigantesca, ¿no? Los Emiratos. A ver, lo voy a poner. Ven, ahí los pueden ver, hombres y mujeres trabajando, tocándose el cubrebocas a cada rato. Pero sí, o sea, en una era tan visual, sí es como súper raro no tener como esas cámaras, las millones de cámaras de SpaceX. Que eso es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que Elon Musk lo que tiene muy bien entendido es el lenguaje cinematográfico. No por nada sale con actrices de vez en cuando. Tiene un hijo con una artista ya. Sí, tiene, bueno, no sé, porque él como que va por pares, ¿no? Ya había tenido unos gemelos, y luego tuvo unos triates con otra actriz y ahora está con Grimes, que acaba de tener el bebé. Pero bueno, independientemente de esa parte como ya como de espectáculo, sí tiene esta visión totalmente cinematográfica de ponernos cámaras en todos lados, ¿no? Que aquí pues es un poco distinto. Entonces parece que se van a desplegar los paneles y la antena de comunicación en un minuto. I think it's one of those things where space exploration very much is a human endeavor. And en un minuto y cachín. Y esos 11-24 minutos de a qué responden. No sé, está como en la pantalla de al lado. ¿Está contando para arriba? No, ya no los vi. Ya no sé. Pero ven, ahí está, Mohammed bin Rashid Space Center. ¿Cuánto estrés? Esas máscaras han de estar empapadas, ya no van a ser. Que te digo, el punto más crítico de hoy era el que puedan desplegar los paneles solares y se puedan comunicar con la sonda y chequen que la sonda está diciendo que está bien. Esa es la parte más compleja de hoy, que es justo lo que estamos ahorita, esperando que puedan confirmar de que todo bien. Es cuenta regresiva, Sí, es lo que está en verde, ¿verdad? Ya vi que es regresiva. Sí, no sé qué es, pero ahí alcanzamos a ver la pantalla de Radio TX, quiere decir transmisión de radio, y abajo dice Madrid, que es cuando debería la antena de Madrid de NASA debería recibir la comunicación de la sonda Hope. Son dos pasos, ¿no? Número 1, desplegado de paneles solares para que puedan cargar las baterías, y número 2, desplegado y activación de la antena de comunicaciones para comunicarse con la Tierra. Si esas dos cosas no pasan, la misión está muerta, ¿no? Y eso sí es como un aborto triste, ¿no? Así digamos, va camino a Marte ahorita ya. Ahorita ya no hay nada que hacer, ya va camino a Marte. La cosa es que si no se logran comunicar con ella, no sirve de nada, ¿no?
Y eso ha O pasado. sea, se pierde en el espacio. Incluso el Beagle Lander era una misión europea, no me acuerdo si fue en los 90 o principios de los 2000, En los 2000. que la perdieron durante el aterrizaje. Y hace unos cuantos años, una de las zonas que está en órbita de Marte la fotografió en el suelo y creen que aterrizó intacta la sonda en Marte. Y tuvo algún tipo de problema con las antenas de comunicación y nunca se pudo comunicar con la Tierra. Entonces la perdieron aunque la sonda sí aterrizó, digamos. Pero si aterriza y no se comunica, no, tampoco sirve de nada, ¿no? De otra forma, no podemos ni saber que llegó bien y tampoco nos sirve de nada científicamente porque no tiene forma de transmitir nada de lo que vea, nada de lo que vea y mida y descubra. O sea que ahora que lleguen los humanos, podrán ver arqueología espacial humana. Hay buenas sondas ya en la superficie de Marte, de landers y de rovers. Bastantes. Entonces parece que 5 minutos o casi 6 minutos para que debemos recibir la transmisión de la sonda en tierra, en Madrid, a través del Deep Space Network de la NASA. Que la NASA es muy chida porque en general siempre presta sus antenas para otras misiones, ¿no? La han prestado para los Israel, ¿te acuerdas que trató de aterrizar en una pequeña en la luna y fallaron? Pero también estaban usando las antenas de la NASA para comunicarse. Es un sistema de antenas así gigantescas, ¿no? Parabólicas, de esos platos de radio muy grandes que se pueden comunicar con la Voyager, que está lejísimos de la Tierra todavía, ¿no? Son sistemas muy poderosos de comunicación para muy larga distancia. Other countries and other nations today. Like I said, we've had so many good luck messages from all different space agencies. From Brazil, from US, from Canada today, from the UK, from all the way Japan as well. El cohete es japonés, ¿no? El cohete no lo hicieron ellos. Washington itself. La nave más o menos lo hicieron ellos también. I mean, just for me being part of this for the last Pues sí, bueno, al final la ensamblaron. Sí, digo, al final es tecnología y construcción estadounidense, pero bueno, ellos estuvieron ahí involucrados en todo el proceso. Y ellos lo operan, no lo operan los estadounidenses. Ellos operan la nave, desde ahí, desde Dubái. Entonces, si algo no, pues es la primera vez que lo hacen, digamos, ¿no? En la vida. Entonces, si algo ahí no entendieron de cómo funcionaba y sus sistemas no están bien configurados, entonces puede que no logren comunicarse. Digo, obviamente esto ya lo habrán probado muchísimo antes de lanzar, ¿no? Now the fact that it's communicating means that it is following protocol, it is following what is. Y no sabemos cuáles podrán ser las consecuencias. Sí, His Royal Highness está enojado. ¿Te acuerdas también de la misión India a la Luna, que también se estrelló? Igual, ¿no? Ya estaba aterrizando ya y algo pasó, ¿no? Con la nave y no estrelló contra la superficie. Entonces, todos estos momentos y eso que, o sea, digo, debería de haber ahí como una cuestión de, bueno, si tiraste ya esa basura la recoges. Mira, yo creo que cuando se impacta la Luna a esa velocidad no queda gran cosa. Eran puros fierros, pero sí queda basura. Y tardígrados que siempre andan por ahí. Están solo nerviosos. Esperando la confirmación. Nathaniel, can you hear me? Well, we seem to be having a little bit of trouble reaching Nathaniel in Arizona right now. I was going to say... Pero sí es un centro de control de misión como muy distinto a los de NASA, ¿no? Digo, se parece, obviamente todos están ahí en su escritorio, tienen 1000 computadoras y están viendo todo. Sí, pues es nuevo, ¿no? No existía esto antes de esta misión. Híjole, qué emoción. Tucson, Arizona. Can you hear me? Dos ñoños acá. Separación de Hope, eso fue hace unos minutos confirmada. Entonces eso también es importante, que depende un poco del cohete. Ha llegado a pasar en algunos lanzamientos de satélites terrestres que el satélite no se separa del cohete, no, que falla el sistema de separación y pues eso también es pérdida de misión, ¿no? Entonces al menos ya sí está confirmado que la zona se separó del cohete correctamente, que eso depende un poco más del fabricante del cohete que de ellos, ¿no? Entonces eso no se esperaba que hubiera problemas con eso porque es un cohete bastante confiable.
We've been through the preparation phase, we've been through the delays, and now we're here, and everything we've studied and soaked like a sponge. De hecho, ellos también quieren incursionar en el mundo satélite, ¿no? Tienen satélites ya. Digo, no lanzados por ellos, pero sí construidos por ellos. Ya, así fue la historia, ¿no? El artículo lo contaba, cómo antes de emprender este reto tan grande, lo primero que hicieron fue un reto más pequeño, que es un satélite emiratí en órbita. Bueno, no lo ponen ellos, lo ponen también, no sé si fueron japoneses o europeos, pero ellos lo construyen, ellos lo diseñan, ellos lo construyen, alguien lo lanza por ellos y luego ellos lo operan, ¿no? Desde su país, que es una cosa incluso que más avanzada que lo que México ha hecho, porque México realmente los satélites que ha lanzado no han sido diseñados ni construidos por México, son solamente operados por nosotros, pero son comprados de los gringos en general, o los europeos. En cambio ellos lo que hicieron fue un poquito como pasó ahorita con Hope, le encargaron a una compañía surcoreana que fabrica diseños de satélites de órbita terrestre para hacer un satélite para ellos, pero no era solamente te pago y el satélite me lo das ya construido, sino mando a mis ingenieros a Corea y ellos son parte del proceso de diseño y construcción del satélite para que aprendan cómo funciona y cómo se hace, cómo hacerlo. Eso lo pusieron en órbita y luego regresamos ingenieros a los Emirates Árabes Unidos y ellos desarrollaron ahí ya en los Emiratos la tecnología local para diseñar y construir y pusieron luego un satélite en órbita que ellos mismos diseñaron y construyeron, con lo que aprendieron, digamos. Eso fue el primer experimento que hicieron de esto, de cómo colgarse o aprovechar. O sea, ¿les cobran el training o qué? No sé, es buena pregunta, supongo que sí, porque es más chamba para las compañías que solamente construyen y entregarlo. Entonces habrá habido algún acuerdo ahí monetario, ¿no? De grandecito para que no solo se le decían satélites, sino que le enseñaran cómo hacerlo a los ingenieros emiratíes. Y bueno, pues que fue una historia de éxito para ellos, ¿no? Lograron luego diseñar y construir unos ellos en los Emiratos y luego lo lanzaron y todo bien, ¿no? Me parece que estamos esperando ahorita que la sonda Hope esté en línea de visión de la antena de Madrid para poder recibir comunicación. Ese contador morado que se ve al fondo dice 1 minuto. Decía que era para, cuando lo vi ahorita, que era para esperar a que tuviera la línea de visión correcta la antena. Sí, un cachito, ¿no? Sí. Entonces a partir de ese momento van a estar a la espera de recibir la señal de Hope. No, y se ve que está, mira qué nervioso se ve que están, ¿no? Moviéndose y viendo para todos lados. Viendo para todos lados, acomodándose el cubrebocas. Y a este lado está uno de los gringos. Pues ya este es el momento de la verdad, al menos por ahora. Bueno, y también la otra cosa es que, regresando a lo de los planes, en el 2017 también anunciaron que para el 2117 iban a inaugurar la primera ciudad árabe en Marte. 100 años, pero casi 100 años. Pero pues es así a la Elon Musk, ponerse metas muy altas. Metas. A ver cómo le hacen, pero en el 117 tiene que estar. Ya, están aplaudiendo, están aplaudiendo. Yo no veo eso. ¿Estoy atrasado yo? ¿Cuál estás viendo tú? Estoy viendo. Ya. Sí, yo voy un poco atrasado, creo. Efectivamente, hay aplausos. Eso quiere decir que recibieron la señal. Y esas señales iniciales de sondas espaciales, lo primero que hacen es como dar una señal muy resumida de salud, ¿no? Diciendo, aquí estoy y todo va bien. Y luego ya empiezan a recibir la telemetría más detallada para poder ver cómo están los sistemas. Pero ese aplauso probablemente quiere decir que recibieron la comunicación y que todo está bien. Sí, bueno. Ya hasta uno ya se quitó el cubrebocas. Ya. Se van a abrazar y dar de besos, no les importa el COVID. Sí, no, ya el COVID ya da igual.
and excitement over the last La hour cuestión and es, a half, 2 hours that we've been on air. sí, Because other than siguen being aplaudiendo. right there at the launch Al site in parecer, Japan, ha that's sido very un much the éxito place to esto. be. Ay, me emociona muchísimo. Qué padre, me emociona. La primera de esta ventana. Una de 3 va en camino y parece que todo bien. Sí, aparte la verdad es que se nos cayeron varias en el camino, como lo habríamos estado hablando. Se nos cayó la europea, se nos cayó la India. Bueno, la India se nos cayó creo que desde el año pasado, ¿no? Sí, pero estaba planeado inicialmente para esta ventana. Y bueno, qué bueno, porque ahorita sí están en un problema de COVID serio. Sí, no, la India va muy mal. Acaban de tener 1 millón, ¿no? Algo así. Entonces sí, tienen un problema de COVID muy serio. Estos chicos están emocionadísimos, pero estoy viendo ya unas caras de angustia. En el stream yo todavía no han dicho nada. Es que que nos pusieron en primer plano en el, ya sabes, la transmisión, creo que es el cuate más nervioso de todos. Ya lo viste haciendo el ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, no me está gustando, pero bueno. Sí, tiene una cara ahí un poco preocupada. Se oye un Vivaldi de fondo. ¿Eres tú? ¿Poniendo Vivaldi? Humanity will reap the benefits for many years to come, and on a personal level, we'll always cherish this moment to be part of this historical moment. And of course, I'm Instagramming a lot of pictures that I've taken. Uy. So for now, myself, Faraz, Janet, and my team, Mahir, Abu Drawi, and Mohamed Yahya, it's bye Y aquí for se now. están preguntando But por Ray qué and Yusuf, I'll catch you hidrógeno guys at the líquido breakfast table. Till then, take como care, combustible. and of course, good morning. He's not lying, you know. He will be Instagramming. Como es un gas ligero, He's probably been Instagramming cuando uno hace already. el cálculo de batería de motores, encuentras que entre más ligeros sean los gases de reacción que usas para el motor, más eficiente es el motor. Entonces el hidrógeno siendo un gas muy ligero produce motores muy eficientes. Entonces muchos de los cohetes que están diseñados o que tienen capacidad de lanzamiento interplanetario suelen tener motores, al menos en las etapas superiores, motores de hidrógeno. Es lo mismo, es lo que va a lanzar a Perseverance el 30 de julio. Es un Personally, Centauro, I've seen what they've been through, and I'm so proud of the team. I'm sure the leadership is proud. I'm sure the whole world and the whole country is proud of what they've achieved here. We even have one of our engineers who has held back getting married, and it was all about we'll get married after the launch. No, se ven como... that is something. You've got to have your priorities straight, haven't you? I think in this case that was the right thing to do. Thank you very Algo much está pasando ahí, ahí hay una reunión de gente. Congratulations to the UAE and to the Arabic nation, and congratulations to you as well. Oh, thank you very much. I was heavily involved, I'm sure. Absolutely. This is a wrap-up. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching us on this exclusive coverage. Remember this date, remember this moment, and we will see you on next coverages and episodes, and keep waiting for those 7 beautiful months. Pues entonces nos quedamos con que ahí va, ¿no? Y que lo que faltaría sería pues que ya se prenda el motor y va, ¿no? Ahorita ya va en trayectoria a Marte, ahorita no tiene todavía que hacer nada. Van a solo confirmar de que todo está en orden, de que desplegó bien los paneles solares, de que está recibiendo energía eléctrica y esperar. Y habrán programado durante esos siguientes 7 meses habrán programado un número de correcciones de trayectoria, que son momentos en donde tienen la oportunidad de encender brevemente algunos de los motores de la nave para hacer pequeñas correcciones a la trayectoria. Ellas van a ser importantes, pero no creo que ocurran en los siguientes días. Va a pasar algunas semanas, a menos que ya se aleje un poco más de la Tierra y pues ahí puedan mirar la trayectoria, vean cómo va y si requiere o no correcciones, ya lo veremos. Pero bueno, sí, por lo que hemos visto hasta el momento parece indicar que todo bien. Perfecto. El lanzamiento fue exitoso y ya está en camino a Marte la sonda Hope de los Emirates Árabes Unidos. Y en todo caso, pues ya nos estarán diciendo en comunicados qué onda, ¿no? Sí. ¿Y qué van?
pues, de la televisión iraní. Bueno, también mostraron un poco como la llegada a Japón y como toda la sonda y, ¿no? Sí. El cohete, el lanzamiento. Pues yo creo que Aquí le cortamos. aquí le cortamos. Cualquier duda que tengan o lo que sea, escríbanosla y la contestaremos eventualmente. Y pues pronto estaremos ahora en la transmisión del Percy, que bueno, esa ya es, como sabemos, con más show, bombo, platillo, Sí. cámaras, todo. Alta producción cinematográfica. Sí, como nos tiene El 30 de acostumbrado. julio es el lanzamiento de Perseverance, entonces también estaremos ahí con un stream un poco antes del lanzamiento. Y bueno, también hay que recordar que el Perseverance llevará el pequeño Ingenuity, que es el helicóptero, estilo Sí, la primera aeronave marciana. Leonardo da Vinci. Qué loco, ¿no? Que Leonardo da Vinci acabó en Marte. En cierto sentido, sí. Vamos a ver si sí puede volar. Bueno, pero eso ya... No, sí, seguro volará, ¿no? Mark, EPS. Eso ya será en el 2021 que veremos eso. Sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Fue un gusto. Gracias a todos. Nos vemos el 30, si no cambian las fechas por clima, porque recordemos que los climas luego son muy variables. Sale de Florida, supongo. De Florida, sí. Entonces, bueno, que Florida es un así hoyo COVID terrible. Entonces esperemos que todo bien. Entonces, bueno, pues cuídense mucho, por favor. Usen cubrebocas. Sí, No se le estén tocando. ¿No? Deberíamos traer nuestro cubrebocas. No, porque no se escucha nada. Yo aquí lo tengo. Bueno, pues cuídense todos y nos vemos el 30 de julio para el lanzamiento de Perseverance. Hasta el 30. Bye.